de inmediato a meternos en tema. Hoy nuestra clase va a ser breve porque vamos a terminar lo que habíamos comenzado el jueves referido a la contabilidad. Es una clase importante porque trae nociones que a ustedes les va a servir, y además es incumbente para nuestra carrera. De modo tal que ya estoy compartiendo lo que sería la pizarra virtual de nuestro PowerPoint. Nosotros vez pasada habíamos hablado de que la contabilidad es un sistema de información. Sistema de información quiere decir que implica un, una complejidad interdisciplinaria de documentación codificada mediante las cuentas, con un método uniforme que ustedes estudian en las ciencias económicas y contables, y que habrá de brindar lo necesario para que la persona que lleve la contabilidad, el ente o entidad, le sirva para visualizar su estado patrimonial, económico, financiero y demás. Pero no solamente la información le sirve a quien realiza o confecciona la contabilidad, sino a terceros, a acreedores, al Estado. Esto es lo que habíamos más o menos hablado clase anterior. Lo que pasa es que estudiamos ahora la contabilidad no desde el punto de vista de las ciencias contables y económicas, sino desde el punto de vista del derecho. Es decir, le damos una fundamentación jurídica a todo lo que usted ha visto en contabilidad 1 y hoy en contabilidad 2. Este sistema de información encuentra la explicación en dos cuerpos legales. Uno, el Código Civil y Comercial, que es lo que vamos a estudiar ahora, que más que nada regula el modo de llevar la contabilidad. Y el otro, la Ley General de Sociedades, que la vamos a estudiar en el segundo semestre, que para quienes cursen Comercial 2 o Derecho Privado 3. Nosotros ahora vamos a centrarnos en el estudio del Código Civil y Comercial. Esto es lo que vimos clase pasada. Para eso repasamos lo que vimos el jueves. Nuestro código en el artículo 320 habla de que hay sujetos obligados a llevar contabilidad. Y entre esos sujetos enuncia todas las personas jurídicas privadas, sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, consorcios, las personas humanas que son dueñas o titulares de empresas, es decir, los empresarios, las personas humanas que son titulares de un establecimiento comercial, las personas humanas que realizan actividad económica organizada, que la ley, que la doctrina lo llama, perdón, cuasi empresarios. También deben llevar contabilidad los auxiliares de la actividad económica, es decir, los auxiliares de comercio. Hablamos de martilleros, corredores, agentes de bolsa, despachantes. Pero hay un grupo que están exceptuados de llevar contabilidad, y son aquellos profesionales liberales, contadores, abogados, médicos, aquellas personas que realizan actividades conexas con la de los sujetos obligados, pero que no están organizados como empresas, y aquellos que realizan actividades que por el volumen de su giro no amerita llevar la contabilidad. Sin embargo, estas personas que están exceptuadas pueden, si quisieran, llevar contabilidad y registraciones, para lo cual tienen que eh, matricularse, inscribirse. ¿Dónde? En el registro público, antes llamado Registro Público de Comercio, como estudiábamos clase pasada. Después, hemos aludido en la clase pasada a lo que son los registros indispensables. Vamos a estudiarlo hoy, porque el Código de Comercio nos hablaba, cuando estaba vigente, de libros obligatorios. Pero ahora el Código Unificado no nos habla de libros, solamente nos habla de libros para aludir al diario. Nos habla
registros que son indispensables y que para algunos son obligatorios. Y esos registros indispensables son el libro diario, donde habremos de asentar por el sistema contable de la doble partida las cuentas, ¿no es cierto?, que podemos agruparlas en operaciones que no superen los 30 días, donde vamos a asentar el debe y el haber en la doble partida, operaciones cronológicamente determinadas. Y se llama así porque nosotros asentamos todo el giro diario de la empresa, del negocio, de la entidad. Después tenemos lo que llamamos el registro inventario y balances, donde vamos a exponer toda la situación patrimonial, donde vamos a exponer la situación económica, la situación financiera del ente, porque se le llama balances, pero en rigor de verdad, a ello acudimos para hablar de los estados contables. Vamos a ver ahora a qué llamaremos estados contables, pero seguimos con los registros indispensables. También son indispensables aquello que exija la naturaleza y la importancia de cada actividad. Por ejemplo, si usted tiene una actividad de transportista, tendrá que tener otro libro. ¿Cuál es el libro de partidas y arribos en el flete o en el transporte? Si usted realiza la actividad de martillero o subastador, tendrá que tener un libro de subastas. Y esto así también resulta indispensable todos los otros libros que dispongan no solo el código, sino otras leyes, como las leyes impositivas. También para la actividad resulta obligatorio o indispensable el libro IVA compra y el libro IVA venta. Bien, muchas veces hablamos como términos sinónimos de lo que denominamos balance general con los estados contables. Y las ciencias económicas nos corrigen esto, porque el estado contable es el conjunto de documentos ordenados, sistematizados, llevados por un método contable que nos permita visualizar la situación patrimonial, económica y financiera del ente o de la persona que lleva los registros. Desde luego, la situación patrimonial la situación patrimonial la habremos de llevar a través del estado de situación patrimonial, que esto sí, en sentido técnico, es el balance, donde se nos permite mostrar el activo, el pasivo y el patrimonio de la sociedad. Aquí no es la oportunidad, pero recordemos que en el pasivo habremos de agrupar las cuentas referidas a la caja, a bancos, vamos a agrupar lo que son los rodados, las instalaciones, muebles y útiles, las disponibilidades, los cheques, los giros, las acciones, es decir, los derechos. Mientras que en el pasivo habremos de agrupar las obligaciones, donde nosotros tenemos que discriminar las distintas obligaciones de los proveedores, de los acreedores y desde luego también vamos a consignar el patrimonio neto y en este sentido el aporte si se trata de sociedad. Después de tener el estado de situación patrimonial, nosotros también tenemos que saber que en el estado de resultados, o como le llamábamos antes, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, habremos de obtener la situación económica del ente, porque aquí reflejamos la diferencia entre los ingresos que ha percibido el sujeto y los egresos devengados. Después tenemos que reflejar la situación financiera de disponibilidad, de flujo del ente o de la persona que lleva los libros. Y es así entonces que veremos el estado de flujo de efectivo y su evolución financiera. También debemos estudiar el estado de evolución del patrimonio neto, donde vamos a ver las variaciones del capital, de la reserva, de los resultados no asignados o acumulativos, los anexos que para nosotros en derecho tienen mucha información adicional en cada caso,
al igual que las notas a los estados contables, cuyo objetivo es ampliar la información para los terceros que no constituyen sujetos que confeccionan los estados contables y que tienen interés en los estados contables. Vamos a ver ahora el modo de llevar la contabilidad. Esto está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cómo debemos llevar la contabilidad? Desde luego, debemos llevarla sobre una base uniforme, sobre una metodología acordada y coherente, donde resulte un cuadro verídico de las actividades o hechos que deben registrarse, que permitan individualizar las operaciones y correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Es decir, cuando hablamos de un cuadro verídico de actividades, nos referimos a que la contabilidad no significa un mero dibujo en este sentido. Significa que la contabilidad tiene que tener un respaldo documental, un respaldo en las actividades. La registración o la acción y efecto de registrar implica ello. Y además, tenemos que tener o propender a una metodología que nos individualice las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras, porque nuestro sistema adopta la doble partida, es decir, las dobles columnas del debe y del haber, cuentas acreedoras y cuentas deudoras. Y aquí ustedes tienen que los asientos tienen que respaldarse con la documentación, para lo cual la contabilidad será verídica. ¿Qué documentación? Facturas, remitos, pagarés, cheques. En ese caso, también esta documentación tiene que archivarse en forma metódica y también permitir su localización y consulta. Entonces, todo eso habla de una contabilidad. La contabilidad tiene que ser clara, prolija y verídica. ¿Qué significa esto? Clara significa que tiene que ser entendida por todos. Prolija en cuanto a la forma de llevar. Y por otro lado, verídica. Tiene que estar respaldada en la documentación. Vamos a ver ahora cuáles son las formalidades de los registros y de los libros. Para estudiar las formalidades tenemos que separar en dos las formalidades. Una formalidad va a ser la extrínseca y otra la intrínseca. Formalidad extrínseca es aquella que se refiere a la parte exterior de los libros, de los registros. Y estos tienen que ser llevados en forma de cuaderno, encuadernados en general, para impedir intercalar o sacar o mutilar las hojas. Tienen que estar los libros y registros individualizados. En el cuaderno tiene que ponerse libro diario, inventario y balance, libro y IVA compra, IVA venta. Además, tienen que ser foliados. La foliatura es el número de página, pero no conforme con el número de página, a la par de cada numerito de la página, tiene que haber un sello del registro público. Porque les recuerdo que los libros y registros pasan por el registro público, antes llamado Registro Público de Comercio, cuya clase la dimos el jueves pasado. Además, los registros y los libros tienen que estar rubricados y con esto completamos las formalidades extrínsecas. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es un sello grande, pero en el concepto significa una nota datada que inserta el registro público. Nota datada. Data viene de fecha. En ese sello grande vamos a individualizar el libro, vamos a consignar cuántas páginas tiene, vamos a consignar la fecha que se pone la rúbrica, la fecha del sello y la firma del juez y de la secretaria. Esto va por lo general en la contratapa o en una tapa blanca que no se utiliza, que es la primera tapa del libro. Esto es lo que se llama rúbrica. La rúbrica no siempre queda solamente con la carátula inicial, sino que cuando terminamos un libro debemos llevarle al registro público para que nos dé el visado final y nos complete las hojas que han quedado en blanco, porque no pueden quedar hojas en blanco.
¿Qué otros requisitos tenemos? Los de fondo, los intrínsecos. Por ejemplo, los registros deben ser llevados en nuestro idioma, en idioma nacional. Si tenemos un extranjero que lo lleva en su propio idioma, después tendrá a su cargo y costa que traducir los libros en el idioma español. Al igual que la moneda nacional, los libros y los registros se llevan en forma cronológica. Toda alteración o error tiene que ser salvada mediante un contraasiento, que significa el asiento en forma correcta. El error no puede ser tachado, borrado, raspado. Simplemente tiene que ser salvado a través de un contraasiento. La ley nos trae una serie de prohibiciones, es decir, de obligaciones negativas. En este sentido, no se puede alterar el orden de los asientos. Recordemos que los asientos deben ir agregados en forma cronológica. Segundo, no se puede dejar un blanco entre los asientos. Tampoco se puede interlinear, rapar, enmendar o tachar. Tampoco se puede mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar el encuadernado o foliatura. Y tampoco se puede permitir cualquier otra circunstancia que altere lo que se llama, valga la redundancia, la inalterabilidad de las registraciones. Fíjense ustedes que todas son una serie de prohibiciones que ustedes seguramente deben haber visto en contabilidad. Ahora, la documentación respaldatoria, al igual que las registraciones contables, deben guardarse, deben conservarse. Esta es otra obligación de los sujetos. Deben conservarse por 10 años. Los 10 años, los libros, las registraciones, desde la fecha del último asiento o desde la fecha de la última operación o anotación. También deben conservarse, como dijimos, los documentos respaldatorios desde su fecha. Inclusive, cuando muere el dueño del negocio, del establecimiento o de la empresa, los herederos tienen que conservar los libros del causante hasta que se cumplan esos plazos. Siempre la obligación es por 10 años. Ahora bien, no necesariamente la contabilidad debe llevarse por medios en soporte papel y encuadernados. También se admite llevar la contabilidad por medios mecánicos, magnéticos o electrónicos. Es decir, que el Código Civil y Comercial, a partir del 2015 de su unificación, nos permite sustituir el soporte papel y el encuadernado por medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que nos permitan individualizar las operaciones y las cuentas. Pero no podemos sustituir el procedimiento y la metodología en el libro Inventario y Balance. Podemos conservar la documentación en microfilm, discos ópticos o medios aptos. Los medios alternativos, magnéticos, electrónicos, tienen que ser garantizados por su inviolabilidad y, por supuesto, por su completitud y verosimilitud. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer para llevar los libros o registros por medios mecánicos y electrónicos? Se requiere principalmente la autorización del juez del registro público, antes llamado registro público de comercio. La petición ante el registro público debe contener la descripción del sistema que se habrá de utilizar, es decir, le tenemos que explicar al juez qué sistema mecánico electrónico vamos a utilizar, el dictamen del contador y los antecedentes de su utilización. Es decir, que hay que hacerle una nota al juez del registro. ¿Para qué nos sirve a los abogados llevar libros? ¿Para qué? ¿Qué explicación le damos nosotros en el Código Civil y Comercial? Llevamos libros y registros contables por todas las finalidades que ustedes han estudiado en contabilidad. Pero además, ¿para qué? Porque los registros contables, lo que antes llamábamos libros, van a servir como prueba. Esto es la eficacia probatoria. Ser utilizados como prueba o medio de prueba en un litigio.
en un juicio. Desde luego, los registros contables van a utilizarse como prueba en un juicio si son verídicos, es decir, si están respaldados por documental, si cumplen los requisitos, si son claros o prolijos. Y además, tienen que cumplir ciertas reglas que a continuación yo les voy a explicar porque son sencillas y generalmente suelen traer lugar a equivocaciones. La primera regla es que los libros y registros prueban contra quién los lleva. ¿Qué significa probar contra quien lo lleva? Desde luego, si yo llevo un libro o un registro, no podemos concebir que ese libro y registro pruebe en favor mío en un juicio si yo he sido el que lo he llevado, el que lo he confeccionado. Por lo general, el juez, que es una persona imparcial que habrá de impartir justicia, lo que hace es compatibilizar la información que le proporciona el sujeto A con la contabilidad, lo hará valer para el sujeto B. Y la información que el sujeto B le proporcione, si está en debida forma, lo hará valer para el sujeto A. La única manera que la contabilidad pruebe en favor de quien lo lleva es en los litigios donde el otro sujeto, la parte B, no lleve contabilidad debiendo hacerlo o lo lleve en forma desprolijo o en forma irregular. Si yo aporto en un juicio libros que están claros y completos y la otra parte no aporta los registros contables, desde luego la contabilidad va a ser prueba y presunción a favor mío. Ahora, si ambas partes llevan los libros prolijos, completos, pero son contradictorios, el juez no se va a poner a ver quién tiene la razón o no en los libros, sino directamente va a prescindir de este medio de prueba y va a juzgar la causa con otras pruebas. Ahora bien, ¿qué pasa en litigio o en juicio donde una persona concurre y no lleva voluntariamente los libros? Cuando no los lleva voluntariamente a los libros, pueden servir como principio de prueba. ¿A qué hablamos de no llevar voluntariamente los libros? A que no está obligado a llevarlos y los lleva porque quiere hacerlo. Entonces ahí vale como principio de prueba. Por supuesto que para que el libro y el registro contable tengan eficacia de prueba, tienen que estar previamente exhibidos, es decir, la acción y efecto de mostrar los libros. La exhibición es un procedimiento mediante el cual los terceros, a través del juez, toman conocimiento del contenido. Esa exhibición puede ser general o total, o bien parcial o particular. Una es general o total, otra parcial o particular. En la general se presenta ante el juez todos los libros y registraciones de los últimos 10 años. Juicios sucesorios, contratos asociativos, sociedad, administración por cuenta ajena, liquidación, concurso y quiebra. Y en la exhibición particular solo se exhibe la cuenta o cuestión controvertida que el juez la pide. Repetimos, la exhibición es de dos maneras: general o total, parcial o particular. General o total significa que el juez a mí me va a exigir que yo le lleve todos los libros de los últimos 10 años. Depende de la envergadura de mi empresa o mi negocio, capaz que necesite varios transportes para llevarse. Pero eso se da solamente en procesos de contenido universal. Juicios sucesorios, cuando muere el causante, concursos o quiebras, conflicto de sociedad, juicios de delitos patrimoniales y económicos. En esos juicios, el juez puede pedir todos los libros, general o total. En los restantes juicios, el principio general es que el juez te pida que exhibas una cuenta, unas operaciones en un tiempo determinado, pero no que traigan todos los libros. La rendición de cuentas, que también está en nuestro cronograma de clase de hoy, en nuestro programa, es otra obligación que tienen los sujetos de la actividad económica y está en el artículo 860 del Código Civil y Comercial. La rendición de cuentas es una obligación que nace cuando alguien actúa por otro en interés ajeno. Como si ustedes me pedirían que yo les haga una gestión de un negocio, y rendir cuentas significa
mostrarles, ¿no es cierto?, la cuenta y razón de sus operaciones, exhibirles a ustedes, rendir cuentas. Desde luego, quienes van a rendir cuentas son los que, de acuerdo a la naturaleza del negocio, actúan por otro o son parte permanente en negocios continuados, y también van a rendir cuentas cuando exista una obligación legal. Bien, hasta aquí vamos a llegar en nuestra clase de hoy. Como les digo, es corta en cuanto a la dimensión, pero quiero ver si tienen ustedes alguna duda. Les recuerdo que estamos avanzando en el dictado de nuestro curso, que si bien no voy a subir esta clase sincrónica, está disponible en la plataforma las clases asincrónicas del tema. Los invito a que la recorran con más fluidez a la plataforma, porque la plataforma del CIED, donde usted está matriculado para cursar nuestra materia, tiene, además de las novedades del cronograma, del libro, de los enlaces de las leyes, tiene dividida la materia en ejes temáticos. Como por ejemplo, un eje temático fue las nociones del derecho comercial, otro la del registro público y contabilidad, otro de la empresa. En cada uno de esos compartimentos de los bloques, yo voy dejando clases que fueron grabadas el año pasado, asincrónicas, porque no están en presencia de estudiantes, ni están interrumpidas por sonido ni nada, y usted las puede visualizar porque provienen de un canal de YouTube. Usted va a ver que tiene las clases de estos temas, y además va a ver que tiene en cada uno de los bloques temáticos el práctico, y usted tiene que presentar y aprobar el 80% de los prácticos que dejemos, de modo tal que esté atento, porque yo ya le he subido, ya está disponible el primer práctico. Ahí va a ver que el tiempo que tiene para presentarlo. Entonces, fíjese y tenga cuidado, no abra el cuestionario, porque si lo abre le va a comenzar a computar las horas que yo le doy para que usted conteste el cuestionario. Y después va a decirme qué ha pasado, yo lo he abierto. No, usted tóquelo al práctico solamente para que vea desde cuándo y hasta cuándo está vigente. Por lo general le doy 4, 5 días en cada uno de los prácticos. Ya está disponible el primero, creo que en las próximas horas sale el segundo, y a partir de esta noche o mañana el tercer trabajo práctico para que usted lo pueda realizar. Los modos de llevar la contabilidad, las formas de llevar o la exhibición. Marcos, ¿qué es lo que vos me pides? Los modos de exhibir la contabilidad. ¿Qué es lo que específicamente no te quedó claro? Los trabajos prácticos tienen varias clases de preguntas. Hay preguntas de ensayo, es decir, para desarrollar en no más de 5 líneas. Hay múltiples, opciones múltiples. Hay algunas preguntitas muy poquitas de verdadero o falso, y hay otras de respuesta corta. Los modos de exhibir la contabilidad son dos: general o total, y parcial o particular. Es la forma como yo le voy a mostrar al juez la contabilidad y los registros. General o total, ¿por qué se llama así? Porque yo le tengo que llevar al juez todos los registros, todos los libros, es de los últimos 10 años para acá. Eso se llama general o total. Eso es una excepción, porque no puedo yo en todos los juicios llevarle todos mis libros. No entrarían en los despachos de los juzgados, necesitaría transportes especiales, porque a veces tenemos empresas grandes y los últimos 10 años de libro que tengo que guardar sería mucho. Entonces la ley me habla de 4 o 5 casos específicos, excepcionales, donde el juez puede pedir exhibición general. Uno de esos casos son los que tienen un contenido patrimonial: sucesiones, concursos y quiebras,
delito penal económico, conflicto de sociedades. En esos juicios el juez va a exigir o puede exigir la exhibición general. Pero después, en el común de los juicios, está la exhibición parcial o particular, que es tomar una determinada cantidad de operaciones o solicitar un determinado periodo. Tráigame el libro IVA, compra, IVA, venta en tal periodo. Eso. Eso significa, la exhibición parcial o particular es la regla, mientras que la exhibición general es la excepción. ¿Qué otra duda tiene? Bueno, entonces, si no hay dudas, ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos.